Y la gente nos dice, no permitan la corrupción, el abuso del poder, paren a estos delincuentes, hagan algo. La población vive frustración cuando ve que una autoridad con vehemencia se vuelve cómplice. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral. Ahí donde van a ordenar que se restituya a don Porfirito. Pues ¿cuánto es? ¿14? 15 años. 15 años. 15 años. Falló por uno, pero... Sí. ¿Y todavía se atreve a ir a quejarse? Que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Son unos cretinos, unos cínicos, y el peor de los males es que engañan y manipulan a muchísima gente. Por eso es importante informar, decir que don Porfirito es una sanguijuela del INE y el Poder Judicial ha sido comparsa de estos porque no quieren acatar el plan B. Por eso se amparan para seguir en el INE pese a que es claro que no deberían estar más en su cargo. Y no es de hoy, sino de hace más de 10 años, porque quieren seguir ordeñando del dinero del pueblo, ganando incluso más que el presidente. Escuchemos lo que aconteció. Ese transitorio para, según lo indica el mismo, en el momento en que se publique la ley, yo cesaba en mi cargo. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya interpuse recursos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante tribunales federales a fin de combatir esto que es a todas luces no solamente una arbitrariedad, sino una ilegalidad e inconstitucional. Porque es muy sencillo. La Constitución, que no se modificó a pesar de que si hay un plan B, hubo un plan A. Jacobo, sí, y que tiene 14 años de ser uno de los mandamás, que gana más que yo, pero que además, ayer me enteré, ya lleva 30 años en el INE, es del grupo de Goldenberg. Imagínense en cuántos fraudes ha participado. Y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias, a favor de la democracia. Pero forman parte de estos grupos, ¿no?, que se fueron creando durante el periodo neoliberal, durante el periodo de corrupción, de saqueo, y que le servían al régimen para legalizar y legitimar sus fechorías. Y para eso, pues les pagaban muy bien, les pagan, porque estos son de los amparados, para ganar más, para tener servicios médicos privados, para hacerse hasta cirugía plástica a costillas del erario, para llevarse cuando se van ahorros de una caja financiada con el presupuesto público, con dinero del pueblo, ahorros millonarios. Son de veras muy cretinos, muy cínicos. Y
el peor de los males es que engañan, manipulan a muchísima gente. Un tribunal acaba de darle la razón a Edmundo Jacobo, al secretario del INE, y piden que se restituya en su cargo. La pregunta sería, ¿se están aprobando cosas que se las van a rechazar en los tribunales, senador? Me da vergüenza que el Poder Judicial se ponga de rodillas. Hay que recordar que este sujeto, Edmundo Jacobo, fue el que se mofó de la comunidad indígena de nuestro país. Estaban dialogando el presidente del INE y Edmundo Jacobo y hablaban de que tenían que ir a terapias psicológicas porque el léxico que utiliza un hermano indígena atrofiaba su formación académica e intelectual. Esos son estos sujetos, personajes que tienen fobia a la comunidad indígena, que son personajes que ofenden nuestro sentimiento pluricultural. Seguro no han leído el artículo 4 constitucional ellos, y seguro no han leído el artículo 1 y el artículo 2 de nuestra Constitución. Somos una nación pluricultural, pluriétnica, cosmopolita. Este sujeto, Edmundo Jacobo, debería pedirle perdón, debería de ofrecerle disculpas a la comunidad indígena. Si tuviera tantita dignidad, después de tener 15 años de ser mantenido por indígenas, porque lo han mantenido indígenas que pagan su sueldo, debería de ofrecer disculpas a la comunidad indígena por haber sido parte de una mofa contra la comunidad indígena. No tiene por qué mantenerlo de por vida el pueblo de México. Es una vergüenza que un sujeto que se burla del lenguaje indígena todavía se ampare, y es una vergüenza que el juez que le otorgó este amparo también sea. Es la parte de las instituciones que hay que limpiar. El poder político se somete al poder económico. A mí me da vergüenza. El otro tema sería, hoy en Matamoros aparecen 5 sicarios asesinados por un cártel que pide disculpas. No sé si eso mande un mensaje de que si hay un pacto con el gobierno, porque dice que ellos no se comportan así, o qué va a pasar ahí, si así se van a solucionar las cosas, que los propios cárteles ajusticien a sus propios sicarios. Hoy el presidente Andrés Manuel, en ese famoso búnker que le costó a los mexicanos miles de millones de pesos, comentó que el poder de la presidencia se convirtió en un aliado de los grupos delictivos, vergonzosamente. El secretario de Seguridad del país, con todo el poder económico, empleado, socio, cómplice de los grupos delictivos que azotan, que lastiman, que dañan la dignidad, que ponen en riesgo la vida de mujeres, de niños en las escuelas. ¿Hasta dónde la patria tiene que sufrir el abuso del poder? No podemos acostumbrarnos a que una autoridad, a un presidente, a un senador, a un diputado, a un gobernante, sea cómplice de los delincuentes. Y hoy el presidente comentó con toda vehemencia, y yo lo respaldo, que fue tal el grado de complicidad que fue condecorado por las propias autoridades estadounidenses. Condecorado el delincuente que desde el poder violentó el derecho de hacer justicia que le compete por el bien de las y los mexicanos. ¡Qué impotencia! ¡Qué impotencia para un padre de familia saber que el secretario de Seguridad Pública de su país
es cómplice de los delincuentes. Qué impotencia para una madre de familia que tiene que denunciar a un narcotraficante sabiendo que el secretario de seguridad de su país es socio cómplice. Porque además construyeron ese búnker y lo construyeron ellos mismos. Es el negocio. Es cuando me refiero que los que estemos en un cargo público debemos de tener amor a la patria. Amor. ¿Qué es amor? Que nuestro interés personal, legítimo, no se anteponga al interés del país cuando estás en un cargo público. Porque cuando una persona busca un cargo público y tiene su interés personal de su negocio, de su empresa, lo primero que llega al cargo es hacer negocios, a robarse el dinero, a endeudar a su estado, a endeudar a su país, a someter al poder ejecutivo, a someter al poder judicial, a ser cómplice, a hacer empresas fantasmas. Eso nos grita la gente en la calle. Eso nos dice la gente en la calle. Yo camino en Puebla cada semana y la gente nos dice: no permitan la corrupción, el abuso del poder, paren a estos delincuentes, hagan algo. La población vive frustración cuando ve que una autoridad con vehemencia se vuelve cómplice. Vehemencia, se vuelve cómplice de los delincuentes. El mejor presidente de la historia, AMLO, sí.